acá conectándose. Les ofrezco disculpas porque se me cayó la transmisión. Bueno, son errores que ocurren, y más en este tipo de cosas, cuando por ejemplo ahorita el internet acá veo que no lo tengo muy estable, que digamos. Listo, vamos a ver acá el chat. Dice Natalia, tranquilo, profe. Bueno, gracias por la comprensión, Natalia. Ahora sí, vamos a continuar en esta parte de la que estábamos hablando sobre moléculas apolares y moléculas polares. Nuevamente, vamos a explicar esta partecita. Esta partecita, entonces voy a limpiar esto y arrancar nuevamente. ¿A qué hace parte, a qué hace referencia, digo, esto de la simetría para saber si la molécula es apolar o la molécula es polar? Consiste en dividir la molécula en cuatro, en un cuadrante. Bueno, en cuatro cuadrantes. Va a estar el cuadrante de la izquierda, va a estar el cuadrante de la derecha, y va a estar arriba y va a estar abajo. Y también debemos ver si forma, pues, valga la redundancia, formas geométricas, tales como cuadrados, con todos sus lados iguales, o triángulos equiláteros con todos sus lados iguales también. Entonces, si yo aplico este concepto acá a esta molécula que conecta el berilio con el cloro, parto esto en cuatro, parto por acá por la mitad y parto por acá por la mitad. Veo que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Está el mismo cloro de la izquierda ubicado en la derecha. Y lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Por lo tanto, entonces vemos que hay simetría. ¿Listo? Ahora, para esta molécula que conecta al aluminio con el cloro, el aluminio está acá en el centro. Tiene un cloro arriba, tiene un cloro acá a este lado y tiene un cloro acá a este lado. Se supone que al formarse entre estos tres debe haber acá un triángulo equilátero. Está ahí algo torcidito, pero es un triángulo equilátero, ¿no? Lo que pasa es que tengo pulso de mazatero, como dicen por ahí, pero entonces acá ocurre lo siguiente. La separación entre el cloro, o sea, este ángulo entre este cloro, bueno, primero veamos que esto está formando este triángulo así de esta manera. Y que el ángulo entre este cloro y este cloro va a ser igual al ángulo de este cloro y este cloro, y también va a ser igual al ángulo entre estos dos cloros. Es decir, los ángulos son iguales. Estos lados, la medida de estos lados de este debe ser igual a este y de este a este. Si vemos entonces acá detenidamente, esto me forma el triangulito, esta molécula, esta, la cual estamos hablando acá, me forma el triángulo, por lo tanto va a ser una molécula simétrica. Bien, ahora, ya sabiendo que es una molécula simétrica y que cuando hablamos de simetría, estamos haciendo referencia a moléculas apolares. Simetría es sinónimo de una molécula apolar. ¿Listo? A eso hace referencia la simetría. ¿Bien hasta el momento? ¿Hasta ahí todo comprendido? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces,
continuamos. Vamos a continuar acá con las moléculas polares. Entonces, si yo sé que la simetría equivale o es un sinónimo de que una molécula es apolar, pues asimetría es sinónimo de que la molécula es polar. Si quieren, acá no les borro este concepto de simetría apolar y asimetría igual a polar. Tómenle un pantallazo si quieren. Pero esto necesito que lo tengan ya muy bien, lo tengan muy bien asimilado. Porque esto nos va a ayudar a lo siguiente. Recordemos que el puente de hidrógeno y el dipolo-dipolo ¿son qué? Son polares. Y que la fuerza de London es apolar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es apolar, en las fuerzas de London, esto de London va a ser ¿qué? Va a ser simétrica, la molécula. Y que para el puente de hidrógeno o dipolo-dipolo, la molécula va a ser polar, es decir, asimétrica. ¿Listo? Por eso es que acá les hago énfasis en el concepto de la simetría. Y la simetría nosotros la armamos pues utilizando la estructura de Lewis. Ya ayer yo les expliqué cómo era que armamos la estructura de Lewis. Y acá es donde empieza a cobrar importancia este concepto de la estructura de Lewis. Armamos primero la estructura de Lewis y vemos si esa estructura es simétrica o asimétrica. Normalmente, bueno, ya después les voy a dar más truquitos para saber cómo sé que es dipolo-dipolo, un puente de hidrógeno o London. Bien, por el momento, entonces, vamos acá a hablar de las moléculas polares. Las moléculas polares, como ya lo habíamos dicho, ellas son asimétricas. Ellas son sinónimo de asimetría completa. Polares igual a asimétricas. Entonces, ¿cómo sé que es asimétrica? También por este conceptico que yo les escribí. Los átomos que rodean al átomo central, o sea, acá el átomo central sería el oxígeno. Acá en este ejemplo el átomo central sería el nitrógeno. Se disponen asimétricamente. También ese átomo, esto es importantísimo, también ese átomo central presenta electrones libres. Esto es importante, presenta electrones libres. ¿A qué hace referencia cuando me menciona que tiene electrones libres? Se los voy a resaltar acá. Los electrones libres son estos punticos. Esto que acá tiene el oxígeno, que son 2 punticos, esto que acá tiene el nitrógeno, que son 2 punticos. Eso es lo que a mí se me traduce como electrones libres. Y adivinen qué. La polaridad, o sea, la fuerza, va a ir hacia allá, hacia donde estén los electrones libres. En este caso va a ser hacia arriba. Hacia arriba es donde va a ir el polo, la polaridad. Estos electrones libres hacen que haya más fuerza hacia ese lado. ¿Listo? Entonces eso es lo que me causa a mí la polaridad, porque se va más hacia un polo que hacia otro. Bien, con eso sé, armando la estructura de Lewis, si es polar o no es polar. En el anterior no habían punticos, no habían electrones libres.
y me formaban pues figuras geométricas con simetría. Acá no. Acá miren que estamos viendo esto, un oxígeno que viene con dos hidrógenos. Que ustedes aparentemente dirían, ah, no, pero es que, profe, eso me forma a mí un triángulo. No, señor. ¿Por qué? Porque es que para que forme un triángulo debe haber acá algo arriba y resulta que arriba del oxígeno hay es dos punticos. Estos dos punticos, ya con eso es un descarte de que esa molécula es asimétrica. Para que fuera asimétrica, el oxígeno debería tener esto. Debería estar así, acá hidrógeno y acá arriba otro hidrógeno. Pero recordemos que acá esto no existe. Este tampoco, simplemente acá lo que va a existir es esto de los punticos. Dos electrones libres. Y lo mismo acá en el caso del NH3. En el caso del NH3 ocurre esa misma cuestión. Voy a borrar. El átomo central va a ser ¿quién? El nitrógeno. Pero en lugar de estar, digamos, con el hidrógeno acá, o sea, esto sería en el caso de que fuera simétrico, se lo estoy dibujando. Esto sería simétrico. Pero esto no existe. No existe ¿por qué? Porque la forma de estructurar o de hacer esa estructura de Lewis es así. Un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, otro hidrógeno acá. Y estos punticos, de tal manera de que eso se pone así distribuido en la parte inferior. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el del nitrógeno hacia abajo se ponen los tres hidrógenos. ¿Por qué? Porque en la parte inferior es que se dibujan el resto de elementos, dando a entender que la fuerza, que la polaridad, la llevan los dos punticos estos. Los hidrógenos, toda esa fuerza intermolecular va dirigida o lleva la batuta, es esto, que hayan electrones libres. Bien, hacia allá va distribuida la fuerza. Bien, por acá vi que habían preguntas. Vamos a ver qué preguntas hay. Profe, es que una compañera no ha podido entrar porque no la ha aceptado. ¿Cuál compañera? A ver. Vamos a ver esta parte. No, pero ya está aceptado. ¿Cuál compañera es? No, acá ya están todos aceptados. Ah, a ver, sí. Ya. Ahora sí. Listo. Bien, entonces hasta ahí tenemos a las moléculas polares. Bien, entonces, moléculas polares. Esta parte espero que haya quedado muy clara, porque lo que son moléculas polares y moléculas apolares, es que esto nos va a ayudar a resolver los ejercicios de un parcial. Hasta el momento, entonces yo quiero saber, ya hablando de simetría, ¿quedó entendido este concepto? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Dicen que sí. Natalia. Sí, señor. Bien. Bien, listo. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Continuando. Acá nuevamente hay un chat. Dice Jerónimo. Profe, ¿y cuándo sabemos cuándo hay que formarlas de forma simétrica o no? Pues ahí es donde ustedes deben aprender a armar la estructura de Lewis. Yo ayer les di tips. ¿Qué requieren ustedes para armar una buena estructura de Lewis? Estados de oxidación y el grupo.
el estado de oxidación y el grupo. Bueno, vamos a ver en el chat. A lo otro, aparte del estado de oxidación y el grupo, deben formarse lo más simétrica posible, pero pues, bueno, normalmente a ustedes también les pasaría que les dan una serie de estructuras y ustedes deben decir de acuerdo a esa estructura, ya sería más fácil. Ustedes decir si es London, si es dipolo o si es puente de hidrógeno. ¿Listo? Bueno, ahora pasa algo un poco más complicado, pero acá lo menciono para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Y es lo siguiente. Y es cuando interactúan, pero Valentina está que sale y entra, sale y entra. Listo. Ahora sí. Bien. Cuando interactúan las fuerzas de moléculas de diferente sustancia. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá, si se dan cuenta, estoy poniendo parejas. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, tenemos una sustancia iónica, e interactúa con una sustancia polar. ¿Cómo yo digo que se llama eso? Una sustancia iónica por una polar. Entonces, un ion con una sustancia polar se va a llamar ion dipolo-dipolo. Acá es donde nosotros empezamos a poner en marcha la distinción entre cuál es la fuerza más fuerte, valga la redundancia, y cuál es la más débil. Si yo comparo un ion con un dipolo, ¿cuál es más fuerte de ellos dos? Chicos, un ion y un dipolo. El ion es más fuerte, ¿no? Exactamente. El ion es más fuerte que el dipolo. Entonces, este es más fuerte, este es menos fuerte. Ahora, yo siempre pongo al más fuerte. Por eso es que pongo ion, dipolo, dipolo. ¿Listo? Pongo primero el fuerte, que es el ion, y después al débil, que es el dipolo. Siguiente, cuando yo tengo una sustancia polar y otra sustancia polar. Bien, ya sabemos que por polar nosotros hablamos de lo siguiente, que está el puente de hidrógeno y que está el dipolo-dipolo y que a polar va a estar la fuerza de London. ¿Listo? Polar y apolar. Entonces, si las dos sustancias que se están uniendo son polares, pues el resultado de ahí es que como las dos son dipolo-dipolo, pues la fuerza de la interacción entre ellas es dipolo-dipolo. ¿Listo? Y acá, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, un ion lo uno a una sustancia apolar? Recordemos que la sustancia apolar era una sustancia simétrica. Entonces, ¿cuál de esos dos es más fuerte? ¿El ion o la sustancia apolar? El ion. El ion, exactamente. El ion es más fuerte. Entonces, como el ion es más fuerte y la sustancia polar es menos fuerte, el ion va a atraer a esa sustancia.
Como atrae a esa sustancia, entonces el ion va a hacer que esa sustancia empiece a moverse. Como era polar, antes no se movía, pero ahora sí se mueve hacia el ion, y esto sea un dipolo. Pero ¿es un dipolo qué? ¿Es un dipolo natural? No, es un dipolo inducido. Inducido. ¿Por qué digo que es un dipolo inducido? Porque inicialmente era una sustancia apolar y el ion hizo que esa apolaridad se viera afectada, atrayendo la sustancia apolar hacia él y formando un dipolo inducido. Entonces, por eso nosotros primero nombramos la mayor fuerza, que es el ion, y después, en el caso de ser apolar, si el ion la atrajo, entonces es un dipolo inducido. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Chicos. ¿Hasta ahí está todo entendido, jóvenes? Sí, señor. Bien. Lo siguiente que voy a hacer es combinar una sustancia polar con una apolar. Listo, Sebastián me dice que sí, señor. Perfecto, entonces. Ahora, siguiente sustancia que yo voy a combinar. Una polar con una apolar. Entre estas dos, ¿cuál es más fuerte? Entre la polar y la apolar. La polar. Polar. Polar, exacto. Listo, entonces tengo acá la polar y la apolar. Entonces, entre estas dos es más fuerte la polar y es más débil la apolar. Por lo tanto, como es más fuerte, ¿quién va a atraer a quién? La polar. ¿Sí? La polar atrae a la apolar. Entonces, por eso la flechita la pongo de que la apolar va hacia el lado de la polar. Por eso mismo, entonces, si yo digo que la más fuerte es la polar, arranco diciendo que una sustancia polar es un dipolo, ¿cierto? Dipolo. Y que esta sustancia polar, después nombro la fuerza más débil, pasó de ser apolar a convertirse en un dipolo inducido. Salió de su estado de apolaridad para convertirse en un dipolo inducido. O sea que se ve atraído por la fortaleza de la sustancia polar. Por eso es que se llama esta interacción entre una sustancia polar y una polar un dipolo inducido. Y por último, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos fuerzas apolares? Apolar y otra apolar. ¿Qué pasa? Pues pasa lo mismo que cuando hablábamos de dos sustancias polares acá. Dipolo de polo. Y cuando son dos apolares, van a ser fuerzas de London. ¿Listo? Eso es en el caso de que nosotros hablamos que interactúan las fuerzas de diferente sustancia. ¿Listo? Es decir, digamos, un ácido con el agua. Entonces, ¿el agua qué es? El agua es un puente de hidrógeno. Y el ácido, entonces, es un dipolo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos esto. Que el dipolo y dipolo se ve unido al puente de hidrógeno, pues, en ese caso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a analizar una cosa. El puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo. Estamos hablando de un ejemplo de agua con ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es un dipolo-dipolo, el agua es un puente de hidrógeno.
Debemos ver que un puente de hidrógeno es polar y que un dipolo-dipolo, pues como su nombre lo dice, también es polar. Entonces, cuando yo veo cuál es la atracción entre ellos dos, entre una sustancia polar y otra polar, entonces acá veo esto, la unión o la interacción entre las fuerzas de esas moléculas diferentes, que es el agua y el ácido clorhídrico, me van a formar pues un dipolo-dipolo. ¿Listo? A eso hace referencia esta partecita. Ya hablamos de interacción entre fuerzas de moléculas de diferentes sustancias. ¿Hasta ahí todo comprendido, chicos? Sí, señor. Sí. Bien, perfecto. Entonces, hasta ahí todo claro. ¿Me Profe, una pueden? pregunta. Dime, ¿qué pregunta tienes? ¿El dipolo instantáneo es igual que el inducido? No, 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 no. El inducido, pues precisamente está inducido por el instantáneo. El instantáneo es el, por decirlo así, el más fuerte. No son la misma cosa. Y digamos en interacción de fuerzas, ¿cuándo se daría el dipolo instantáneo? Mm, por ejemplo, eso más que todo aplica cuando nosotros vemos una molécula apolar. Cuando hablamos de moléculas apolares. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos moléculas, en el caso de los gases, diatómicas. Esto es, cómo se une un N2 con otro N2. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, podemos utilizar este como referencia o a este como referencia. Cualquiera de los dos puede ser el instantáneo y el inducido es el que va a ser el que se siente atraído hacia el otro. Es eso. Ese concepto es explícitamente pues ya para la cuestión de moléculas apolares. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno. ¿Me pueden confirmar la hora, chicos, por favor? Las 9:42. ¿9 qué? 9:42. 9:42, bueno, listo. Otros 10 minuticos y dejamos la clase ahí por hoy. Entonces acá tenemos un resumen con ejemplos. Vamos a ver lo siguiente. Y acá tengo que ampliar esto, este diagramita, que me parece útil para resumir todo lo que hemos visto hasta el momento. Hasta el momento entonces hemos visto lo siguiente. De acuerdo a las moléculas o a los iones que interactúan, podemos ver que esto está dividido en dos, este tema de las fuerzas intermoleculares, donde se ven implicados los iones y donde no hay iones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay iones? Dentro de esas fuerzas que no tienen la influencia de los iones, vemos que están las moléculas apolares, nuevamente acá moléculas polares y moléculas polares, moléculas apolares y moléculas polares. Ya habíamos dicho que que las moléculas polares estaban ahí, las moléculas apolares tenían pues dentro de ellas las fuerzas de London. Acá tenemos un ejemplo, I2, O2, que son moléculas diatómicas. Ellas van a ser las más débiles de todas. ¿Listo? Por otra parte, la parte de las moléculas
polares. Tenemos que está el dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Un ejemplo de dipolo-dipolo, profe, el H2S, CH3Cl, por ejemplo, H2S es tener esta molécula, el azufre con 2 de hidrógeno. Creo que el azufre tiene acá 3, estaría con 3,4, creo que está. Bueno, no recuerdo bien en este momento. Pero entonces tiene punticos acá arriba. Por lo tanto, hace que haya polaridad. Esos punticos hacen que haya una polaridad. Y acá lo mismo. De todos modos, también sabemos que no tiene simetría. Entonces, ahí es donde se presenta, cuando no tiene simetría, un dipolo-dipolo. La siguiente, el puente de hidrógeno. Dentro de esas moléculas polares está el agua, está el NH3 y está el ácido fluorhídrico. Que si nosotros recordamos, el puente de hidrógeno es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque es la combinación entre el flúor, oxígeno y nitrógeno, el FON. ¿Listo? Hidrógeno unido al flúor, al oxígeno o al nitrógeno, el famoso FON. ¿Listo? Ahora, por el lado de los iones, vamos a ver que existen dos partes. Moléculas polares y ¿dónde está el enlace iónico? Acá en estas moléculas polares es, por ejemplo, donde yo les decía las fuerzas ion-dipolo. Estas fuerzas eran las que hablábamos aquí arribita. Espérenme, ya nos trasladamos hacia allá. Estas, ion-dipolo. Esas fuerzas ion-dipolo son normalmente disoluciones. Cuando hacemos disoluciones, tanto de sales como también de ácidos, ese tipo de cosas, hace referencia a esas fuerzas ion-dipolo. Y pues el enlace iónico, que el enlace iónico, vamos a ver que una sal, las sales, siempre van a ser iónicas. Las sales van a ser iónicas. Entonces, por eso es que acá ponemos el enlace iónico al cloruro de sodio, también, pues en este caso, el NH4, este hidruro, el NO3, estos son ejemplos de enlaces iónicos. Entonces, si nosotros aquí organizamos esto de mayor a menor, el más fuerte, en la posición número 1 está el enlace iónico. En la posición número 2 le sigue el ion dipolo. Entonces, el enlace iónico, bueno, vamos a ir bueno, la fuerza de ion dipolo es más débil que el enlace iónico. ¿Listo? El puente de hidrógeno va a ser más débil que las fuerzas ion dipolo. El dipolo-dipolo va a ser más débil que el puente de hidrógeno y las fuerzas de London van a ser más débil que el dipolo-dipolo. Por eso es que acá tienen este numerito, el más fuerte, 1. En la posición número 1 está el enlace iónico, en la posición número 2 el ion dipolo, en la posición número 3 el puente de hidrógeno, en la posición número 4 dipolo-dipolo y en la posición número 5 las fuerzas de London. Ahí está organizado de mayor a menor cuál es el más fuerte en cuanto a sus fuerzas intermoleculares. ¿Listo, chicos? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor profe. ¿Todo claro? ¿Les ha quedado alguna duda? ¿Tienen alguna duda al respecto? Listo, o sea, todo bien hasta ahí. Bueno, si no tienen alguna duda,
para la próxima clase vamos a dejar esto, de hacer una serie de ejercicios y hablar de las propiedades de los líquidos. Antes que nada, vamos antes de terminar la clase, a dejar en claro este último concepto. Cuando una sustancia es polar, esa sustancia es soluble en agua. Cuando una sustancia es apolar, esa sustancia es insoluble en agua. Por ejemplo, un ejemplo de una sustancia polar, el ácido clorhídrico. ¿El ácido clorhídrico es soluble en agua? Claro, los ácidos son normalmente solubles en agua, siempre son solubles en agua. Ejemplo de una sustancia apolar, el O2. ¿El O2 es soluble en agua? No, no es soluble en agua, por eso vemos que hay burbujitas y precisamente por esa falta de solubilidad del oxígeno en agua es que los peces pueden sobrevivir debajo del agua, porque vemos que hay oxígeno disuelto, oxígeno ahí presente, pero ese término de oxígeno disuelto no hace referencia a que se pueda solubilizar el oxígeno con el agua, simplemente el término de oxígeno disuelto hace referencia a que cuál es la cantidad de oxígeno que está presente en el agua. Eso es lo que se dice. Bien, estos serían ejemplos de polares y de apolares de acuerdo a su solubilidad. Polares, solubles en agua. Apolares, insolubles en agua. Listo, chicos. Eso es todo. Dejamos hasta ahí la clase de hoy. Espero que les haya servido de mucho, que hayan entendido. Y bueno, ya la próxima clase continuamos con ejercicios de esto, ya aplicándolo, ejercicio de estilo parcial. Y comenzaríamos ya una parte de lo que sería la segunda mitad del parcial. Esto ya es la primera mitad. Listo, el parcial tercero